Bueno, hemos visto, sobre todo en esta última intervención de Vicente, pues las verdaderas virguerías que se pueden hacer hoy en día en lo que se refiere a nuevas tecnologías, ¿no? Unos desarrollos que prácticamente se han dado en los últimos 10 años, ¿no? Y que además son unas tecnologías que se aplican a facetas muy diversas. Hemos visto aplicaciones a todo tipo de elementos. Bien, aquí hemos visto algunas y la verdad es que son muchísimas. Algunas que están orientadas a un análisis visual pues mucho más potente, pues microscopía, restitución 3D, fotografía multiespectral, etcétera. Hay otras que pueden estar relacionadas con la cuantificación, ¿no? Una estadística analítica, análisis factorial, clúster, una estadística ya más elaborada, no como la que se utilizaba hasta hace unos pocos años, que era prácticamente de andar por casa. Hay otras tecnologías que nos permiten pues, caracterizar a la materia prima, el colorante, incluso hoy en día algunas de ellas no son destructivas, es decir, no hay que tomar muestra, lo que es un avance pues, tremendo. Tenemos también sistemas de datación pues, variados, el radiocarbono, las series de uranio que se están introduciendo ahora, también tenemos dataciones de termoluminiscencia, oxalatos. Vamos, podemos pasarnos aquí otros 2 días hablando de todas estas nuevas tecnologías, innovaciones, etcétera. Bueno, he puesto las que me vinieron ayer un poco a la cabeza, pero vamos, profundizando seguro que aparecerían muchas más. Bien, lo interesante es saber todo esto, cómo se materializa, ¿no? en el avance, en el conocimiento de este arte, de los propios artistas y de las sociedades en las que, de las que formaron parte los artistas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que a los prehistoriadores nos interesa, ¿no? Porque, como bien ha indicado Roberto al inicio, los enfoques en la investigación han variado mucho, ¿no? Justo hace ahora 135 años del descubrimiento de las pinturas de Altamira. Estamos hablando ya de un periodo muy amplio de tiempo en el que los enfoques pues, han cambiado mucho, ¿no? Aquí tenemos al abate Breuil, posiblemente la figura más importante en lo que respecta al estudio del arte paleolítico, ¿no? Las preguntas que se hacía Breuil en su momento y el tipo de respuestas que obtuvo son muy diferentes a las que tenemos hoy en día, ¿no? Y además son preguntas que estaban muy condicionadas por unos corrientes de pensamiento que había en cada momento. Y además por unos medios técnicos que eran más limitados obviamente que los de ahora, y los de ahora serán mucho más limitados que los que tendremos dentro de no mucho tiempo, de 15 años por ejemplo. Entonces tenemos preguntas, tenemos respuestas, pero ambas están muy condicionadas, ¿no? Entonces en el inicio de la investigación, aquí seré muy breve pues porque es algo de lo que Roberto también nos ha hablado un poco, a finales del siglo XIX la corriente de pensamiento en todas las ciencias y también en la prehistoria estaba muy condicionada por el origen de las especies, Charles Darwin, pero también por un contexto, digamos, social muy determinado, que es el colonialismo de finales del siglo XIX, en el que los europeos toman contacto ya con las últimas sociedades, digamos, tribales que quedan en los 5 continentes, y algunas de ellas que incluso están todavía en ese momento creando arte rupestre, ¿no? Como sucede en Australia. La toma de contacto, digamos, es una manera un poco irónica de ejemplificar lo que realmente pasaba, ¿no? Bueno, la distancia nos permite tener esta cierta ironía, ¿no? En realidad, bueno, pues hay dentro de este pensamiento, pues, como hablaba Roberto, hay evolucionismo, hay idea de progreso, incluso de superioridad racial, etcétera, etcétera. Este era el contexto en el que los prehistoriadores trabajaban en esa época y obviamente eso condicionaba sus preguntas. Bien, por ejemplo, el estudio de todas estas etnias, grupos, les permitió pues, intentar dar respuesta a algunas de las figuras, de las pinturas que encontraban en las cuevas, por ejemplo, los clásicos claviformes que hemos visto también en Altamira y que ha tratado el equipo de Dirk,
pues los compararon pues, con herramientas de esas, sobre todo en el caso de sociedades aborígenes australianas. Y también la interpretación del arte, el significado del arte estaba condicionado por esta visión, digamos, antropológica del arte, ¿no? Por ejemplo, la caza simpática, el totemismo, el chamanismo, etcétera, son interpretaciones que están muy basadas en estos grupos, ¿no? En este primer momento, las figuras, el estudio de las figuras tenía muy poco interés en sí mismo, e incluso el proceso artístico tampoco tenía una gran relevancia, estaban muy centrados en el significado. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, la otra gran figura del arte paleolítico, André Leragurán, se hace otro tipo de preguntas, ¿no? Ese otro contexto científico diferente. Es uno de los primeros investigadores estructuralistas, junto a Lamine Pérez y Max Rafael, son los tres grandes. Y entonces, las preguntas que se está haciendo ya Leragurán son de otro tipo. Su interés está sobre todo centrado en buscar patrones, en ver cómo interactúan esas figuras, ¿no? A las que Breuer apenas presta atención, ¿no? Las ve de manera individualizada, pero Leragurán intenta ya buscar relaciones entre esas figuras. Bien, entonces, entre esos patrones, pues ve, o por lo menos intenta observar una estructura dentro de las cuevas donde las figuras se organizan de diferentes maneras. Para ello se apoya en una estadística todavía pues, bastante precaria y bueno, hoy en día pues, hemos visto el número de yacimientos aumentado y bueno, son hipótesis, ideas que deben ser pues, estudiadas de nuevo, revisadas, ¿no? Con los métodos actuales. Y por otro lado, Leragurán también está condicionado por ese determinismo biológico, ¿no? de esa visión del arte como algo que el hombre va asumiendo poco a poco, ¿no? Un primer arte balbuceante, ¿no? A los inicios del Paleolítico superior, ¿no? Esos primeros Homo sapiens que parece que poco a poco van consiguiendo esa capacidad artística, ¿no? que tiene ya su plenitud al final del Paleolítico, ¿no? Esa visión evolucionista lineal de lo más sencillo a lo más complejo. Esa es la situación que se da desde mediados del siglo XX hasta hace bien pocos años. Porque a finales del siglo pasado sucede algo pues, que nos obliga a cambiar la manera de pensar el arte. Se comienzan a datar directamente por radiocarbono las pinturas, ¿no? Se pueden obtener muestras muy pequeñas, de miligramos, entonces esto se empieza a aplicar al arte parietal. Y en el caso de la cueva Chauvet, como bien hemos visto antes, pues los resultados son justo lo inverso de lo que podríamos esperar en función de la evolución unilineal de Leragurán. Bien, entonces, bueno, queda claro que los sistemas tradicionales pues hoy no son sostenibles, deben ser sometidos a revisión y quizás, bueno, esa es la principal lección de Chauvet, ¿no? En este mismo momento se publica un libro en el que participan los principales autores, investigadores de arte paleolítico, ¿no? En el que, digamos, es el acta de función de este sistema cronoestilístico de datación del arte, ¿no? Es curioso, es muy bonita el cómic que aparece en la portada, dos sapiens pintando en la cueva y uno pues, al estilo de Andy Warhol y otro al estilo tradicional, ¿no? Un poco para decir que esa evolución unilineal pues, no se puede sostener hoy en día. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día hay, afortunadamente, muchísimos investigadores trabajando en arte parietal en España y en Francia, hay muchos equipos, hay una actividad muy dinámica. He puesto una foto mía porque si pusiese una de un compañero posiblemente no le haría tanta gracia. Entonces, bueno, las preguntas que nos hacemos van por otros caminos, ¿no? Obviamente, las preguntas que nos hacemos han cambiado y además
sobre todo hay un abanico de preguntas mucho más amplio que el que había hasta hace poco, porque tenemos medios para hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Ahora estamos más centrados en el artista y en las sociedades de las que forman parte esos artistas. Y las preguntas pues, pueden ser preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Cómo se hizo ese arte? ¿Dónde se hizo? Obviamente, ¿cuándo? ¿Qué miembros de estas sociedades creaban el arte? ¿Para quién se hacía ese arte? ¿No? Y obviamente la gran pregunta, la madre de las preguntas, ¿por qué? ¿No? El significado de este arte. Pues vamos a ver cómo todas estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a buscar respuestas a un número de preguntas muy amplio. Bien, en primer lugar, hemos dicho cómo se hacía, ¿no? Se trata un poco de definir, de caracterizar y de explicar cuáles son los pasos que adopta el artista, el autor, para crear una obra de arte, ¿no? Este concepto que se ha utilizado, por ejemplo, en industria lítica por el propio Leragurán desde hace ya unas cuantas décadas, que es la cadena operativa, ¿no? de fabricación, pues se puede aplicar también al arte, ¿no? Al proceso gráfico. Al final una figura está condicionada por muchos elementos, por el autor que la está haciendo, pero ese autor está condicionado por los medios físicos, ¿no? de su entorno, por los medios tecnológicos y por factores colectivos, ¿no? Sociales. Bien, y esa cadena operativa tiene una serie de fases, unas fases que interactúan, ¿no? En un primer momento tienes un esquema, un modelo en mente, que lo tienes que proyectar. Para eso necesitas una preparación técnica y luego una ejecución, ¿no? Todas estas fases se han ido definiendo y hoy en día pueden ser estudiadas tanto en el arte paleolítico como en el arte mueble, en pintura y en grabado, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el microscopio electrónico barrido o el 3D o la lupa binocular son herramientas que nos ayudan a caracterizar esta cadena operativa. Os pongo aquí un ejemplo, por ejemplo, en grabado, ¿no? Cómo a través del microscopio se pueden leer diferentes procesos de la ejecución de un grabado, ¿no? El orden, la estratigrafía, el orden en el que se han ido trazando los trazos, dónde se inician, ¿no? El arranque, dónde finalizan, la orientación, ¿no? Una lectura muy sistemática de todo el proceso de fabricación. Este es un ejemplo, aquí veis de la cueva de Istúriz, veis aquí un bisonte grabado, aquí tenéis el calco sobre hueso. Entonces, mediante el microscopio pueden leerse todos esos detalles, ver el orden de ejecución de cada uno de ellos, la dirección de los trazos, etcétera. Veis ahí el morro, cuántos trazos se han ejecutado, en qué dirección cada uno de ellos, lo mismo para la boca, el ojo. Y en pintura se puede hacer lo mismo. A través de la macrofotografía, claro, esto requiere unas condiciones, esto no se puede hacer a todo el arte paleolítico porque somos conscientes de que el estado de conservación es muy diferente, ¿no? Tenemos, digamos, siendo optimistas, un 10% de cuevas o del registro en el que se encuentran unas condiciones óptimas. El resto pues, se encuentra en un estado que no permite profundizar hasta estos niveles, ¿no? Por ejemplo, estos son dos rinocerontes de la cueva de Chauvet enfrentados, pintados en negro, en los que se puede ver mediante macrofotografía o mediante lupa el orden de ejecución de los trazos, ¿no? Entonces sabemos que en ambos se comenzó a pintarlos desde los cuernos hacia el tren trasero, los dos siguiendo el mismo esquema. Vale, esto es muy interesante, pero ¿esto qué nos aporta? Pues esto nos aporta una información muy interesante para conocer cómo funcionan estas sociedades. Los mecanismos, por ejemplo, de transmisión del conocimiento artístico y el aprendizaje, ¿no? Al final podemos incluso llegar a saber si había artistas más expertos, otros más inexpertos, si realmente tenía que haber un mecanismo, ¿no? para que unos enseñaran a los otros a ejecutar, a realizar estas figuras. Y vemos que esto, a través de la cadena operativa y a través de las nuevas tecnologías,
se puede llegar a conocer. Y también se puede llegar a conocer la existencia pues, de unos patrones sociales establecidos, ¿no? de una manera de ejecutar un orden, por ejemplo, de ejecutar las figuras que estaría establecido por la sociedad. En algunos momentos es más claro, en otros es menos claro. Parece que puede haber más libertad para el artista, ¿no? Para innovar, para realizar figuras diferentes, o hay otros momentos en los que, por ejemplo, en las figuras tamponadas raetense-solutrense, vemos que hay un esquema rígido que se repite constantemente y en el que el artista prácticamente no tiene lugar a innovar, a modificar ese esquema general.